Dicen que no hay nada más aterrador que abrir los ojos en medio de la noche y no poder moverse. La respiración se acelera, el corazón late con fuerza y una presencia invisible parece observarte desde la penumbra. Un instante donde la mente está despierta, pero el cuerpo permanece atrapado, indefenso. Muchos aseguran ver sombras que se acercan lentamente, figuras que se sientan sobre su pecho o susurran al oído. ¿Son alucinaciones de la mente o visitantes de otro plano? Sean bienvenidos a las historias de horror. Mi nombre es Vicente Orozco y esta noche me encuentro con mi buen amigo Alejandro Borja. Buenas noches, Alejandro. Buenas noches, Vicente. Es un honor estar una semana más con ustedes después de habernos tomado este descansito de una semana. Eh, pero igual aquí, igual de emocionados de compartir estas historias con todos los escuchas. Nosotros también nos encontramos emocionados, Alejandro. Así también estoy seguro que estará emocionado nuestro buen amigo Juan Carlos, quien también nos acompaña nuevamente esta noche. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches. También me encuentro bastante entusiasmado, como lo comentan, después de, como lo dijo mi amigo Alex, esta semana de descanso, que extrañé demasiado contarles estas historias que tanto nos apasionan. Muchas gracias, amigos. Gracias a ti, Juan Carlos. Sin más dilación, vamos a iniciar esta velada con una historia sacada de un usuario anónimo de Facebook, la cual dice así: Nunca fui de creer en cosas paranormales. Siempre he sido de mente lógica. Y si algo no tenía explicación científica, simplemente lo ignoraba. Pero todo cambió una noche, hace ya unos meses. Me había ido a dormir más tarde de lo normal, agotado por el trabajo. Recuerdo haberme acostado boca arriba, lo cual no suelo hacer. Cerré los ojos y me dejé llevar por el cansancio. Pero algo fue diferente esa vez. Sentí que me estaba hundiendo en la cama, como si mi cuerpo desapareciera. Entonces abrí los ojos, o al menos eso creí. No podía moverme. Sentía mi cuerpo paralizado, como si estuviera atrapado entre el sueño y la vigilia. Lo primero que noté fue una presión en el pecho. Después, una sombra en la esquina de la habitación. Al principio, pensé que era solo un juego de luces, pero la silueta se hizo más clara. Un hombre alto, delgado, completamente oscuro, un sombrero de ala ancha. No tenía rostro, solo una mancha negra donde deberían estar sus ojos. Y me miraba. No hablaba, no se movía, solo estaba ahí. Sentía un frío extraño, como si algo no humano estuviera en la habitación. Quise gritar, pero no podía. Quise cerrar los ojos, pero seguían abiertos, clavados en esa figura. No sé cuánto tiempo pasó, pero de un momento a otro desapareció, como si se hubiera deshecho en el aire. Cuando por fin pude moverme, me incorporé de golpe, empapado en sudor. Revisé toda la habitación y nada, ni una sola señal. Pensé que había sido solo una pesadilla, hasta que la noche siguiente volvió a pasar. Y desde entonces, de vez en cuando, siento su presencia. No siempre lo veo, pero sé que está ahí, en la esquina de mi cuarto, justo donde la sombra es más densa. Ya no me atrevo a dormir boca arriba, y cada vez que apago la luz, miro dos veces, por si vuelvo.
La siguiente historia correrá a cargo de nuestro buen amigo Juan Carlos. Juan Carlos, es tuyo el espacio. Muchas gracias, amigo. Mi nombre es Raúl Domínguez y he sido transportista por aproximadamente 10 años. Trabajaba para una empresa de materiales de construcción y la misma empresa me proporcionaba el camión de cargamento. En todo ese tiempo, yo hice muy buenos amigos, quienes eran mis colegas y muchas veces me los encontraba en la carretera y platicábamos entre descansos, o al pararnos también en los puestos de comida. Y bueno, con este contexto, comenzaré a contarles lo que yo considero una historia paranormal. Un día salí a entregar un cargamento a otra ciudad con un colega. Era un largo camino, pero por eso fuimos dos, pues sería más fácil llegar. Mientras uno dormía, el otro conducía y viceversa. Todo salió muy bien, solo en la ida. Entregamos el material y cuando íbamos de regreso a nuestra ciudad, en la madrugada, cuando veníamos en carretera, fue cuando sucedió este acontecimiento tan extraño y sin explicación alguna. Yo venía conduciendo y mi compañero venía dormido en el camarote. Serían más o menos las 3 de la mañana. Venía escuchando la radio para entretenerme y que no se me hiciera tan pesado el viaje. Pero en eso, mi compañero se despertó y me dijo que tenía muchas ganas de ir al baño. Solamente que en ese momento no había ninguna gasolinera y ningún pueblo cercano. Según el mapa, faltaba 1 hora para la siguiente gasolinera. No me quedó más remedio que orillarme para que mi amigo fuera a hacer sus necesidades al monte. Y así fue. Me salí de la carretera y me estacioné para que mi colega fuera, mientras yo lo esperaba, en el camión. Únicamente le dije que procurara no demorarse mucho, pues esa zona en donde nos encontrábamos era bastante peligrosa. Él me respondió que sería muy rápido y se fue, adentrándose entre el monte donde obviamente yo ya no podía verlo. Yo esperaba en el camión, aún con la radio encendida. Venía escuchando un programa de noticias, cuando de pronto se fue la señal por completo. Tomé mi celular y tampoco tenía señal. Se me hizo raro, pues no había pasado ni un minuto desde que lo había usado para enviar un mensaje, el cual se envió, pues cuando lo verifiqué tenía todas las barras de señal. Era bastante extraño que se fuera así de repente, pero bueno, no le di muchas vueltas, pues estábamos en medio de la carretera. Eso suele suceder. Yo volteé varias veces a ver si mi colega ya venía. Se estaba tardando demasiado y yo me sentía muy expuesto en ese lugar. Y más aún sin tener nada de señal. Para este punto, yo ya sentía mucha preocupación. Estaba a punto de bajarme a buscarlo, cuando en eso vi que venía caminando entre el monte. Bajé la ventanilla y le grité que si estaba enfermo del estómago, y otras cosas en forma de burla, bromas tontas. Pero él ni siquiera sonrió, lo cual fue demasiado inusual, pues él era muy risueño. Siguió caminando hasta que subió al camión, sentándose en el asiento del copiloto, lo cual también me pareció muy extraño, pues era su turno de dormir.
Antes de eso, solamente durmió como 1 hora. Así que pensé que iría a dormir al camarote. Entonces encendí el camión y nos fuimos de ahí. Le pregunté que si no iba a dormir, que aprovechara que era su turno de descansar, pues en cuanto amaneciera, le tocaría conducir otra vez a él. Pero me dijo que no necesitaba ni quería dormir. Dejando de lado ese tema, lo que más me extrañaba era su actitud y su forma de responderme, tan cortante y fría, muy inusual en su forma de ser. Le pregunté que si todo estaba bien, pues en verdad quería saber si algo le había sucedido para que se pusiera de esa forma. Pero su única respuesta fue: todo está excelente, sin despegar la mirada del frente y sin voltear a verme nunca. La señal regresó a los pocos minutos que nos fuimos de aquel lugar. Yo estaba muy agradecido, pues estaba bastante incómodo con mi compañero en completo silencio. Así que pude escuchar de nuevo las noticias en la radio. A él ya no le hice plática, pues se notaba que no tenía ganas de hablar. Nos veníamos todo el camino en silencio. Pasaron las horas y ya casi amanecía. Muy pronto sería su turno de manejar, lo cual me preocupaba, pues no había dormido nada. Y la verdad, yo tampoco dormiría bien pensando en que él iba conduciendo sin dormir bien. Estaba muy nervioso. Así que me estacioné en la gasolinera para comprarnos un café. Le pregunté que si quería bajarse a preparárselo y aprovechar también para estirar las piernas, pues ya casi le tocaba ir al volante, pero me respondió que no quería café y que no se bajaría. La situación me rebasaba de lo extraño que era, pero aún así me bajé para despejarme de todo lo que estaba pasando y olvidarme un rato. Mientras yo estaba en el baño, recibí una llamada. Era él, mi compañero, que venía conmigo. Pensé que se había arrepentido y me llamaba para encargarme algo de la tienda. En cuanto contesté, lo escuché gritándome, reclamándome que cómo había sido capaz de dejarlo en aquel lugar, solo y sin ir a ver lo que le había pasado. Yo no entendía nada de lo que me estaba preguntando. Le pedí que se calmara y me dijera a qué se refería. Y en tono molesto me dijo lo siguiente: tú sabes de qué hablo. Anoche me dejaste tirado en el monte a mi suerte. Creo que me desmayé o algo me pasó, pues desperté en ese lugar hace 1 hora. Un señor me ayudó y ya voy de regreso a la ciudad. ¿Cómo pudiste dejarme ahí sin ir a ver por qué tardaba? Les juro que me quedé mudo de la impresión. El corazón me comenzó a latir más rápido. Hasta me pasó por la mente que podía llegar a ser una broma. Entonces salí corriendo del baño hasta llegar a mi camión, pero ahí no había nadie. No había ni un rastro de mi compañero o de lo que fuera que venía conmigo. Yo le llamé nuevamente para preguntarle si todo esto que me decía era real, pero estaba bastante molesto diciéndome que eso no se hacía, que le pudieron haber pasado 1000 cosas ahí donde estaba abandonado e inconsciente. Me dijo que por favor dejara de hacerme el inocente, pues eso le molestaba más. Yo intenté explicarle lo que pasó y después de escucharme, se rió cínicamente y me colgó. No me creyó. Después de eso, pasaron varios años para que me volviera a hablar. Esto casi me cuesta mi trabajo, pues él puso una queja. Fuera de esto, nunca supe a quién subía a mi camión, quién o qué fue eso que tomó la forma exacta
y hasta la voz de mi amigo. Muchas gracias por la historia, Carlos. Vamos a continuar con la velada, con una última historia, de la mano de nuestro buen amigo Alejandro. Muchas gracias, Vicente. Vivo en Apodaca, Nuevo León, en una localidad que hoy en día es una colonia, casi a las afueras del centro del pueblo de Junala. Para ser exactos, estoy cercana al panteón. Historia, tiene más de un año que me pasó, pero no había tenido el tiempo de enviar mi historia. Pero si alguien escucha y es de esta zona, no me dejará mentir de lo que voy a narrar. Varios lo escuchamos. Esto pasó en abril del 2024. En esos días, aquí en Apodaca, todavía hay días en que está fresco el tiempo, porque va entrando la primavera. La mayoría de las veces estamos a 35 grados centígrados y el calor es insoportable. Nos obliga a encender los aires acondicionados o climas, como le decimos acá. Y eso hace que uno dentro de las habitaciones se aísle para no dejar salir el aire fresco, por lo que a veces no escuchas nada de lo que pasa a tu alrededor. Pero cuando está fresco el tiempo, simplemente no lo enciendes y estás más en contacto con lo que sucede afuera. Esa noche de abril, el clima era muy agradable y no hizo falta encender el clima. A mi esposo y a mí nos habían invitado a una fiesta en la noche, pero yo tenía mucho sueño y cansancio, por lo que le dije que fuera solo y accedió. En casa tenemos 5 gatitos, todos adultos. Son mis compañeros. A veces siento que me avisan de cualquier cosa, como si fueran perros. Ellos me avisan todo a maullidos y a veces me buscan y me piden a topes con sus cabecitas que los siga cuando quieren mostrar algo. Me acurruqué con 3 de mis gatos y 2 de ellos se quedaron abajo en la sala. Fácilmente pude conciliar el sueño. Había silencio, quietud. Nadie hacía ruido en la calle y dentro, sin el clima encendido, se percibía todo tranquilo. A las 10:30 p.m. yo ya estaba dormida, pero desperté como a eso de las 2:30 de la mañana y vi que mi esposo aún no llegaba. Me preocupé y decidí llamarle. Hola Vic, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? Hola amor, ya voy de salida para allá, se puso bueno el cotorreo, todo bien. Ahorita llego en unos 30 minutos máximo. Ah, bueno, aquí te veo. Con cuidado, bye. Colgamos. Me acomodé queriendo conciliar el sueño, pero de pronto mi corazón comenzó a palpitar. Me levanté al baño. Uno de mis gatos, el que siempre me sigue, empezó a maullarme como apresurándome a regresar a la cama con él. Lo noté raro. Supongo que él a mí porque en ese momento empecé a sentir una especie de preocupación espantosa, como si tuviera mucho miedo de algo, pero no le encontraba sentido a mi sensación. Acababa de hablar con mi esposo y él estaba bien, venía en camino. ¿Cuál era el problema? Ya en la cama, a lo lejos, escuché como unos gritos, pero no distinguía bien. La mente es veloz y lo que primero pensé es que seguramente algún borracho de algún lugar andaba haciendo borlote, pero mis gatos se enderezaron y se acercaron a mí, como protegiéndome. Unos miraban a la ventana y otros a la puerta. Mientras todo esto pasaba, el sonido se iba acercando y haciéndose más y más claro. Súbitamente, mis gatos que estaban en la sala subieron corriendo como si algo los persiguiera. Aullaron suave, avisando algo. Se quedaron en la entrada de la puerta. Para ese momento, el sonido era demasiado claro. Era un lamento desgarrador y con mucha desesperación de una mujer. Los perros empezaban a aullar, pero entre más se acercaba, los perros se callaban. El miedo me invadió. No quería hablar y le envié un mensaje a mi esposo. Le dije lo que estaba pasando
Me dijo que estaba demasiado cerca de llegar a la casa. El lamento cada vez se escuchaba más cerca a nuestra calle. Decidí enviar un WhatsApp al grupo de vecinos preguntando si alguien estaba escuchando lo mismo, pero nadie respondió. Luego, súbitamente, se dejó de escuchar el lamento. Mi esposo llegó como a los 5 minutos y me dijo que no se veía nada raro en la calle. Todo estaba sereno, sin gente. A la mañana siguiente, una de mis vecinas me envió un mensaje que decía algo más o menos así. Hola vecina, soy la de al lado. Nadie escuchó nada, pero yo le creo. Mi esposo ya ve que llega tarde de trabajar, como a eso de la 1 o 2 de la mañana. Bueno, luego se queda en la sala a cenar, a ver el teléfono, a sacar cuentas, pero deja la puerta abierta. Dice que desde la semana pasada, a esas mismas horas, se escucha el mismo lamento horrible. Al inicio pensó que era un gato en celo, pero no. Se escuchaba claramente cómo llora una mujer. Mejor ahora ya cierra la puerta. Al día siguiente, para no quedarnos con la duda, decidimos preguntar en un grupo de Facebook quién más había escuchado el lamento y solo algunas personas lo reportaron. Lo curioso fue que varias personas lo escucharon a la misma hora en diferentes calles, incluso en colonias cercanas, pero repito, a la misma hora. Un mes después, cuando el calor se hizo más fuerte con el aire acondicionado encendido y sin escuchar nada en la noche, nos enteramos que no fue así, pues otra vecina nos mandó un mensaje por la mañana diciendo: Vecinos, buenas tardes. Estuve ocupada y no les pude mandar esto antes, pero ayer pasó algo. Lo del lamento que decía el otro día la vecina, anoche mi hijo lo escuchó. Se desveló y escuchó lo mismo. Y el vecino de enfrente de mi casa también lo escuchó. Su perro se puso como loco. Pero mi hijo vio algo. Dice que cuando escuchó el lamento, se asomó con cuidado y vio a una persona que vestía de negro. Era como una mujer, pero se movía muy rápido y se iba azotando contra las puertas y luego desapareció. Yo no la vi desde ese momento, pero todo ha sido muy raro. Luego contestó otro vecino: Sí, mi perro se puso como loco y escuché cómo iban golpeando los portones, pero no había nadie en la calle. Yo no vi a nadie, pero ese golpe seguro se escuchó. Su hijo dice que vio a una persona. Eso no puede ser porque no había nadie. Yo me asomé. Luego se empezó a armar una discusión buscando qué podría ser, pero todos lo sabíamos. Sabíamos que no había explicación coherente cuando les comenté que en otras colonias a la vez también lo habían escuchado. A la mujer de lamento lo único que acordamos fue que si se volvía a escuchar íbamos a bendecir la calle o algo, pero no volvió a pasar más, al menos hasta el momento. Investigando, encontré una leyenda de una mujer de negro que se aparece llorando, lamentándose cerca del panteón de Huinala. Esperemos que no vuelva a aparecerse por aquí. Muy interesante historia, Alejandro. Te agradecemos enormemente. Y precisamente con esta historia hemos llegado al final del programa de esta semana. Queremos irnos, no sin antes enviar los ya correspondientes saludos. Empezaremos contigo precisamente, Alejandro. Hola Vicente, gracias. Y pues igual, agradecerle a todos nuestros escuchas que están aquí semana a semana, eh, dándole like, comentando. A ustedes amigos que semana a semana están aquí con nosotros también, a nuestras familias que nos apoyan, en especial a mi mamá, a mis hermanas, a mi esposa que están aquí con nosotros. Y pues un saludo especial a mi mamá que, como saben, las semanas anteriores tuvo un accidente y pues que gracias a Dios va mejorando poco a poco. Muchas gracias y nos vemos la siguiente semana. Es tu turno de agradecer, Juan Carlos. Claro, amigo.
Quisiera agradecer a las personas que se toman el tiempo de escucharnos todos los días jueves. Muchas gracias por eso, por escucharnos y por tomarse el tiempo, porque estas historias tanto nos apasionan y solo espero que el día de hoy, cuando se vayan a dormir, recuerden estas historias que escucharon con nosotros y no puedan hacerlo más. Buenas noches, amigo. Muchas gracias. Gracias a ti, Juan Carlos, a ti, Alejandro. También muchísimas gracias a todas las personas que se toman el tiempo de escuchar todos los jueves el programa. A todas aquellas personas que se han suscrito, que nos siguen también en los shorts que se suben al canal. Muchísimas gracias también a mi familia, mujer, a mi mamá, a mi hermana, a mi hermano. De verdad, muchísimas gracias a todos nuestros amigos de las historias de horror por estar aquí con nosotros y apoyar este proyecto. Y sin más, pues si has llegado hasta aquí, comenta, me gusta el miedo. Esperamos que estas historias te dejen pensando esta noche. Nosotros tenemos una cita el siguiente jueves a las 8 de la noche. Y recuerda, ir con cuidado, pues no queremos que te conviertas en el protagonista de la siguiente historia de horror.